ya se llegan los meses de las máximas fiestas mundanas. Aleluya. Sí. Entonces, pues bueno, ya estamos un poco enseñados, alertados para todas estas situaciones. Fíjese que Amén. mm, anteriormente hemos dado enseñanzas donde el mes de septiembre, mi amado hermano, lo que es mes de septiembre y parte de octubre, suceden cosas muy desagradables, ¿no? Y Sí. estamos hablando de la tierra completa. Y todo esto viene desde una revelación que tuvo el pueblo de Israel, hermano. Por eso en estos tiempos hacen una fiesta solemne para Dios. Aleluya. Sí, ¿Por amén. qué? Porque si se sueltan cosas muy desagradables, hermanos, es como una prueba. Eh, y entonces, por eso en México está muy puntualizado Está bien. que en este mes, amado hermano, de septiembre han habido los terremotos tan tremendos en México, ¿ah? Sí, amén. Y para acabarla el mismo día, ¿no? Que creo es el 19, por ahí. Ujú. Esperemos que este 19, pues no haya nada, hermanos. A ver, vamos a leer el verso 19, a ver qué nos dice el libro de Proverbios, a ver si no nos va o no nos dice, así es el camino de todos los que hacen actos anárquicos, por la iniquidad se destruyen a ellos mismos. Bueno, hay cosas tremendas, ¿no? Sí, amén. Pero vamos a ver hoy Proverbios 1:20. Vámonos al verso 20. Aleluya. Amén, aleluya. La sabiduría, fíjese hermano, qué tremendo. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Así déjale como está, ¿sale? Dice en el 21, clama en los principales lugares de reunión. Fíjese hermano. En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. Entonces, qué tremenda la sabiduría. Platicábamos la última vez que yo cuando veía en las calles, hermanos, aquí como dice, por calles y avenidas, cuando uno era niño y salía a jugar a la calle, pues lo único que uno veía, pues era otros chamacos jugando, a unos jóvenes parados en las esquinas, ¿verdad? Diciéndole de cosas, en aquellos entonces se le decía de cosas bonitas a las muchachas. Ajá. Hoy no, hoy se les dice cosas horribles. Y pero como que había mucha vagancia, hermanos, muchas cosas que la juventud y todo eso andaban haciendo en las calles. Y entonces la sabiduría dice que anda clamando en las calles, dice que alza su voz en las plazas. O sea, hay no la veo aquí, pero la vamos a buscar. Hay una versión que dice que proclama, ahorita la vamos a buscar, hermanos, ahorita que lleguemos un poquito más adelante. Como si estuviera, dice que proclamando sus razones, ¿no? O sea, la sabiduría tiene sus propias razones y eso es lo que anda predicando sus razones. Y las razones que predica, hermanos, están en el verso 22, pero todavía no vamos a llegar hasta ahí. Ok, bueno, entonces aquí dice, la sabiduría clama en las calles. Fíjese, hermanos, que nombra 4 lugares. Dice en las calles, alza su voz en las plazas. Cuando dicen las plazas, quiere decir en los mercados. En los mercados, aquí en México, lo que conocemos en los tianguis, ¿ok? Y ya después dice, clama en los principales lugares de reunión. Fíjese, por ejemplo, hermanos, ahorita nosotros estamos en una reunión, ¿ok? Amén. Entonces quiere decir que también aquí está proclamando la sabiduría. Aleluya. Amén. Y ahora, en otros lugares de reunión, hermanos, también la sabiduría se pone a decir sus razones. Y dice en las entradas de las puertas de las ciudades. Entonces son 4 aspectos
que a mí me marca la Biblia, donde la sabiduría está dando sus razones. Acuérdense que sabiduría es inteligencia, hermanos, es ciencia. Es todo lo contrario a lo que quiere decir la ignorancia. ¿Ok? Sí, amén. Entonces, Amén. a mí me hace falta sabiduría, hermanos. A usted le hace falta sabiduría. O sea, no se me ofenda. ¿Ok? Porque es verdad. Por ejemplo, tenemos jóvenes estudiados que tienen estudios, hermanos, y que tienen un tipo de conocimiento secular, pero aún así, mis amados hermanos, les hace falta sabiduría, nos hace falta inteligencia y nos hace falta todavía más ciencia. ¿Ok? Amén. A veces tenemos el concepto de que la ciencia es nada más para los que estudiaron. No, hermanos. Si un hogar estuviera lleno de ciencia, créame que trabajaría muy hermoso, ¿eh? Como relojito. Sí, amén. Sí, amén. Aleluya. Amén. No todo se arregla con oración, hermanos. Le decían a Moisés, ¿por qué me clamas? Agarra tu vara y abre el mar, ¿verdad? Sí, Le amén. decían, no te pongas a clamarme. O sea, yo no necesito que me estés clamando, sino que agarra la vara y ponte a actuar. A veces lo que hace falta, hermanos, es actuar. Amén. Sí, amén. Sí, Es amén. actuar. Entonces, fíjese, hay algo tan tremendo en la vida de Moisés, porque yo veo, amado hermano, ¿se acuerda cuando estaba peleando el pueblo de Israel contra otro pueblo? Y que cuando Moisés tenía las manos alzadas, el pueblo de Israel ganaba la batalla. Y que Amén. cuando Moisés iba bajando las manos, entonces le empezaban a ganar. Él se dio cuenta, ¿va? Dijo, mira, cuando bajo las manos perdemos y cuando las alzo ganamos. Sí. Mire, hermanos, y dijo, pues mejor me quedo así, ¿va? El asunto estuvo cuando se cansó. Sí, El amén. asunto estuvo cuando se cansó, hermanos, porque decía, es que ya no aguanto. Y entonces vieron otras personas, se dieron cuenta, llegaron a su auxilio, le agarraron las manos y se las levantaban. ¿Eso qué es, hermano? Eso es Apoyo. inteligencia. Ujú. Eso es inteligencia, eso es ciencia. Eso es, mis amados hermanos, el ver las características que nos hace falta como hogar y poner manos a la obra. Bueno, Sí, entonces fíjese, vamos a ver esta palabra que significa clamar, después vamos a ir viendo estos 4 principales lugares donde la sabiduría alza su voz, porque yo me doy cuenta, hermanos, que va de menor a mayor, ¿no? Empieza por las calles, después va por las plazas, después va por los principales lugares de reunión, como que va subiendo de categoría, y después en las entradas de las puertas de la ciudad, donde ahí se paraban las personas que gobernaban cierta ciudad, ¿ok? sí, amén. Lo primero que dice aquí es de que dice la sabiduría clama, hermanos. Entonces vamos a ver las características de la sabiduría en cuestión de su clamor. La palabra clamar, amado hermano, la que tenemos ahí, aleluya, es esa que se aparece en la pantalla, es la H7442, según el diccionario Strong, en la palabra hebrea, y dice así, raíz primaria, propiamente crujir. Fíjese lo que dice, hermano. Qué hermoso, ¿va? Sí, amén. Propiamente crujir. Fíjese, dice, o emitir un sonido estridente. Gritar, fíjese, usualmente de alegría. Mire, hermano, lo que significa clamar aquí. Significa alegrar, alegría, aplaudir, canción, cantar, clamor, gozo, gritar, grito, júbilo, regocijar, regocijo. ¡Wow! Amén. ¡Qué tremendo! O sea, cuando yo leí esto, ¿sabe qué me alegró? ¿Sabe de qué me acordé? Cuando Isaías. yo leí todas las letras rojas,
a la palabra que Dios nos dio, que es Isaías 54. Aleluya. Da gritos de júbilo, Amén. tú, la que no podía dar a luz. Porque Eso no se come. la mujer que no podía dar a luz, aleluya, era una mujer, mis amados hermanos, que siempre estaba triste, acongojada y deprimida. Entonces, la iglesia, mis amados hermanos, en mucho tiempo estuvo así. Entonces, cuando recibimos esta palabra, mis amados hermanos, con la cual se identifica esta iglesia, cuando se nos dijo, da gritos de júbilo, tú, la que no podía dar a luz, porque mayores serán los hijos de la repudiada que los hijos de la que está casada. Entonces ahí supimos que Dios se había acordado de los olvidados, mi amado hermano. Amén. Había llegado la redención para Amén. nosotros. Aleluya. Sí, amén. Porque entonces yo me doy cuenta, mire, la sabiduría viene clamando, pero esta palabra que usa en clamar significa todo lo que tiene que ver con alegría. Haga de cuenta que es un servicio cuando está la alabanza. Alegrar, alegría, aplaudir, canción, cantar, clamor, gozo, gritar, grito, júbilo, regocijar, regocijo. Aleluya. Entonces, Amén. ¿qué podemos hacer tú y yo? ¿Pones alabanzas, hermano, en tu casa? I can't even fit. Sí. So big. ¿Pones alabanza en tu casa, hermano? Oh. Amén. ¿Danzas en tu Amén. casa? Sí. Amén, amén. Oh, ¿Ah? rest. Sí. Give me it. No, ¿verdad? Hold it. Sí, yo sí danzo. Pero la hermana Mago dice que sí. Sí, amén. Y ni le vamos a rascar porque capaz que ahorita pone música y se pone a danzar, hermano. Pero Amén. algo que yo me doy cuenta de la sabiduría, hermano, Ding ding and es de que estas características ding and who? siguen a una persona que es sabia. ¿Sí me explico? Amén. Porque esa es la forma en la cual la sabiduría viene clamando, que tiene todos estos aspectos positivos en su vida. Ding. Aleluya. Amén. Amén. Entonces, si una persona, mis amados hermanos, es usualmente alegre, déjeme decirle que tiene características y que tiene un camino marcado para ser sabio. Hermoso, ¿ah? Amén. El rey, amén. Qué hermoso. Amén. Pero fíjese, Aleluya. dice ahí, The Lego set of white. entonces, hermanos, lo que significa todo esto, pero también tiene ahí una palabra muy extraña que dice emitir un sonido estridente. Y yo me di a la tarea de buscar qué es eso, qué significa un sonido estridente. ¿Ok? Y según la definición, hermanos, un sonido estridente es un sonido agudo, un sonido desagradable, un sonido desapacible. O sea, algo que es desapacible quiere decir que no te da paz, que resulta molesto o incluso doloroso de escuchar. Eso es lo que es un sonido estridente. ¿Sí me explico? Ahora, Amén. yo me pongo a pensar y le pregunto a Dios, Dios, ¿por qué si este es un espíritu tan tremendo tuyo, por qué dice que usa un sonido estridente? Un sonido, mis amados hermanos, que es muy agudo, que es desagradable al escuchar. De hecho, lo comparan con una sirena de esas de ambulancia. Sí las has oído, ¿no? Amén. Y verdad como que dices, ya que la pague, mucho más cuando está detrás de ti, ¿no? Ya que la pague. Entonces, con este resultado de la definición de sonido estridente, me doy cuenta que la sabiduría tiene mucho interés en que la volteemos a ver. Por eso usa este tipo de sonido. ¿Por qué? Porque ante tal sonido, mis amados hermanos,
no se puede ignorar Sí, amén. ese tipo de sonido que está haciendo. ¿Por qué crees que una ambulancia hace ese tipo de sonido? Porque la ambulancia lo que quieres es de que te des cuenta que ahí está. ¿Por qué? Porque hay que darle el paso. Sí, amén. Tiene a alguien herido adentro. Tiene a alguien enfermo. Tiene a alguien que se está debatiendo entre la vida y la muerte. ¿Sale? Entonces, eso mismo usa la sabiduría. Tiene mucho interés en que la volteemos a ver. Por eso este tipo de sonido, un sonido que quita la paz, hermano. La sabiduría está empeñada en que nos volvamos a Él. Aleluya. Amén. Por eso Mira. ahí dice, mira, sale la sabiduría y predica en las calles. Amén. Sí, amén. Sale la sabiduría, dice en esta versión, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Imagínate, hermano, está alzando su voz. Imaginemos este tipo de sonido estridente, pero aparte en voz alta, hermano. Porque mira, vámonos luego hasta el verso 30 de este mismo capítulo. Amén. Fíjese, hermano, aquí es donde tenemos que llegar en este capítulo. Dice, rehusaron, aquí está hablando la sabiduría, rehusaron mi consejo y despreciaron mi reprensión. Dice aquí en esta versión, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Dice en el verso 31, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Dice en el verso que sigue. Que el desvío de los ignorantes los matará. Ahora, déjeme decirle algo. Esto que está diciendo aquí, hermanos, es literal, ¿eh? Es literal. Mire, acabamos de vivir, México acaba de vivir, amado hermano, una tremenda situación. Ahorita el puente de la Concordia es famoso en todo México. Mami. Es famoso hasta en partes, en otras partes del mundo. ¿Sí me explico? Sí, amén. Entonces, mire, para los que vivimos esta situación por medio de los videos y de las noticias, amado hermano, de la televisión, déjeme decirle algo. Es una llamada de atención de la sabiduría. ¿Ok? Sí, Pero amén. para otros ya no fue una llamada de atención. Ajá. Para otros dice, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Dice en el verso 33, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Mommy, this is similar to that Me explico. because it has Entonces, ¿qué just es lo que acaba de pasar, hermanos? O sea, no es de que yo sea insensible, que, ay, pero ¿cómo se atreve? Amado hermano, Sí, yo también pensé lo mismo. pues sí, yo no provoqué todo eso. Aleluya. mommy. Todo Sí, eso amén. viene por consecuencias de que las personas no buscan de Dios. Bueno, pero vamos a hablar un poquito más adelante de eso, ¿ok? Amén. Sí. Bueno, fíjese, vamos al verso 21 otra vez, hija. Amén, amén. Fíjese lo que dice aquí. Clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas, dice, de la ciudad, dice sus razones. Pero no sé si me podrás poner el 20, porque le quiero explicar algo.
¿Querías? Ay, mañana compramos. Amén. Fíjese lo que dice aquí, hermano. La sabiduría clama, y esa palabra clamar es la palabra, amado hermano, la 7442. El dinero que te dio tu papá. A ver, ponle tantito la definición, por favor. Sí. Esa es la que habíamos visto, ¿ok? Fíjese lo que significa esta palabra, que es clamar. Es, hermanos, emitir un sonido estridente. O sea, yo lo que veo es que aquí la sabiduría nos quiere hacer voltear. Por eso usa este tipo de sonido. Aleluya. Amén. Pero en el verso 21, la palabra clamar ya no es la misma. La palabra clamar, hermanos, es la 71:21. Y fíjese lo que dice. Y dice, más bien idéntico de la 71:22, ¿ok? Y ahorita vamos a ver esa. Pero dice así, mediante la idea de acosar. Fíjese, mediante la idea de acosar a una persona que uno encuentra. Dice después, llamar afuera, propiamente llamar por nombre, Wow. pero usada en una variedad de aplicaciones. Entonces, la primera palabra, hermanos, que era la palabra que se llama Renan, y esta es otra palabra, hermanos, que se llama Kará. Entonces, los dos significan clamar, pero no es la misma. La primera era, hermanos, usando un sonido estridente para que nosotros volteemos a ver. Pero esta ya es más agresiva, porque aquí dice que es una palabra que significa lo mismo que acosar. ¿Me explico? Sí, Entonces, aquí la sabiduría se pone todavía, amado hermano, más agresiva. Porque dice, mira, te he estado hablando, ¿ok? O sea, esa es la primera palabra, clamar. Te he estado hablando, te he estado llamando, he estado usando hasta un tono de voz para que me voltees a ver. Pero de pronto aquí la palabra clamar significa, amado hermano, que ya nos empieza a acosar. Mira, es que la sabiduría se ha empeñado, mi amado hermano, en que el humano sea inteligente. La sabiduría se ha empeñado, amado hermano, de que nosotros nos apeguemos a ella. sí. Aleluya. Ahora Amén. dice ahí, idéntico que la 71:22. Vamos a la 71:22, por favor. Vamos para allá, hermanos. Nada más deme tantito. Ahí está la 71:22. Fíjese lo que dice, hermanos. Raíz primaria, encontrar. Fíjese. Encontrar, ¿ok? Sea accidentalmente o de una manera hostil. ¿Ok? Después dice acontecer, encontrar, sobrevenir, suceder, venir, recibir. Entonces, acuérdese que esta es la palabra clamar. ¿Ok? Entonces, la manera en que empieza a clamar la sabiduría para la vida de los humanos, primero es por medio de la voz, pero como la humanidad no entiende, entonces tiene que usar otro método más agresivo, amado hermano, y ahora es por medio de accidentes, porque ahí dice, te tengo que encontrar, pero ahora va a ser de forma accidental, de una manera hostil. Aleluya. Y Sí. volvemos a regresar, mis amados hermanos, del accidente tan tremendo y tan horrible que acaba de suceder. ¿Me explico? Sí, amén. Que acaba de suceder, hermano. ¿Por qué? Porque es la manera en la cual la sabiduría quiere llamar la atención de la humanidad
para que se regresen a buscar a Dios, porque acuérdense que el principio de la sabiduría Es el es el temor a Jehová. Aleluya. Aleluya. Entonces, no es de que la sabiduría provoque los accidentes, no, sino que está escrito en la ley espiritual que cuando el humano se sobrepasa de desobediencia, tienen que venir a suceder todas estas catástrofes. Y la sabiduría lo que hace es anunciarnos lo que está en la ley espiritual. Sí, amén. ¿Me Gracias. expliqué? Amén. Amén, amén. Entonces, fíjese, hermano, dice que mediante la idea de acosar, el acoso es una agresión, una intimidación. Está tremendo esto, hermano. Aleluya. Quiero bañar. La sabiduría, hermano, está tremenda, ¿eh? Amén. Sí. ¿Cómo ve usted? ¿Mejor la buscamos o no? Sí, amén. Más Sí, vale. ¿verdad? Sí, amén. Mejor hay que buscarla, hermano. Amén. ¿Por qué? Porque si no nos va a venir a llamar, pero de una manera accidentada o de una manera hostil. Sí. Y yo no quiero eso. No. Ahora, fíjese, déjame ver. No Ahí- has hecho trabajos, mija. Hoy era último día. No, yo tengo ocupado mi celular, ¿eh? A ver, hermanos, pongamos un poquito de orden, por favor. Como que ya oigo 3, 4 predicaciones al mismo tiempo. Fíjese lo que dice ahí, en esa palabra, no me la muevas. Más en medio, mis amados hermanos, dice, no, quítame esa, por favor, hija. Nomás déjame la del recuadro. Dice, mediante la idea de acosar a una persona que uno encuentra. También dice llamar afuera. Dice después, llamar por nombre. ¿Verdad que así dice? Y entonces la sabiduría, mis amados hermanos, tiene una característica que dice que llama por nombre. Amén. Amén. Está tremendo, ¿ah? Sí, Dice amén. llamar por nombre. Pero esta palabra es de llamar accidentalmente, hermanos, o de llamar hostilmente, llamar por medio de un acoso o de una agresión. Pero también dice que por nombre, mi amado hermano. ¿Cómo será que la sabiduría llama por nombre? Aleluya. No sé si de pronto la sabiduría, mi amado hermano, esté diciendo, a ver, voy a llamar a todos los Enríquez el día de hoy, mañana voy a llamar a todos los Luises, pasado mañana voy a llamar a todas las Ilses, y así se la lleve, ¿ah? ¿Por qué? Porque somos miles y miles. De verdad. Entonces, ¿cómo será que nos va a llamar por nombre? Entonces, yo veo en la Biblia, hermanos, que a los hijos de Dios se les llama por su nombre. Hemos visto varios casos. Amén. El caso más claro, amado hermano, y uno de los casos más tremendos, es cuando mandó a llamar a Samuel, que después lo hizo profeta. Que a una corta edad, ¿se acuerda usted? Sí, Sí, amén. amén. Cuando dice que estaba, porque era un niño, hermano Samuel era un niño en aquellos entonces, y cuando estaba durmiendo, mis amados hermanos, dice que junto al arca del pacto, y que de pronto hubo una voz que le dijo, Samuel, Samuel. Y él se levantaba y iba a ver al sacerdote. Y le decía, ¿me llamaste señor? Y el sacerdote le decía, no, yo no te llamé, vete a dormir. Y otra vez le volvían a hablar, ¿verdad? Sí. Samuel, Samuel. Y él se paraba, hermanos, y iba a ver al sacerdote y le decía, ¿me hablaste? No, yo no te he hablado. Vete a dormir y ya, no estés jugando. Entonces, y pensó el sacerdote y le dijo, mira, si te vuelven a llamar, tú tienes que contestar, heme aquí, Señor. Entonces lo vuelven a llamar, amado hermano, Samuel, Samuel, por su nombre. Y él dice, heme aquí.
Y entonces le empieza a decir, ¿va? Sí. Mira, esta casa la voy a cortar y a ti te voy a levantar como profeta y serás profeta en Israel y vas a ungir a reyes. Bueno, y muchas cosas, ¿va? Muchas cosas muy, pero muy tremendas. Amén, amén. Pero en Proverbios 1:10, hermanos, habla la Biblia de otra manera de hablarle a las personas y es por medio de otro nombre. ¿Sí me explico? Amén. Porque mira, vamos a Proverbios 1:10, por favor. Y amén. Si estamos acá, ¿me están poniendo atención? Amén, amén. Amén. Fíjese lo que dice aquí, hermanos. Hijo mío, si los pecadores, ¿ya vio cómo los nombró aquí? Pecadores. Entonces, los llama también por su nombre, hermano. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando son hijos, los llama por el nombre propio que tienen. Sí, Pero amén. cuando son del mundo, amado hermano, son llamados dependiendo las características que tengan. Dice ahí, si los pecadores les está dando un nombre, los está llamando por un nombre y les está diciendo, mira, estos son pecadores, ¿ok? Sí, amén. Cuando le habla a un hijo, hermanos, lo llama para hacerlo profeta, pastor, evangelista, apóstol, maestro. Pero cuando llama, amados hermanos, los que les gusta revolcarse en el mundo, dice que les llama aquí pecadores. Tremendo, ¿ah? Sí. Amén, amén. Amén. Ahora fíjese, hermanos, ahí en este mismo capítulo, pero vamos al verso 22. Amén, amén. Fíjese, aquí dice, ¿hasta cuándo simples? Aquí les está llamando simples. Sí, A amén. Samuel le dijo, Samuel, Samuel, ven. Y aquí a estos les está llamando, oh, simples. También les llama burladores, hermano. Entonces yo veo que son dos maneras de la cual la sabiduría llama. ¿Ok? Uno que los llama por su nombre, como a Samuel, y a otro que los llama también por su nombre. Pero en este caso son burladores, son simples y son pecadores. Entonces, mis amados hermanos, fíjese, un día la sabiduría te va a llamar. ¿Ok? Sí, amén. Aleluya, ¿estamos aquí o no? Amén. Amén, ¿Te amén. quieres que te llame o no te quieres que te Sí, llame? amén. Sí, amén. Un día la sabiduría te va a llamar por tu nombre para nombrarte a una profesión celestial. Aleluya. Amén. Qué bonito. Qué bonito. Sí, Sí, amén. qué hermoso. Sí, amén. Pero aguas, Amén. hermano, y un día llame a los pecadores por ese mismo nombre y entre ellos vayamos nosotros. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Me explico? Sí. Porque nosotros no pertenecemos a ese llamado. Cuando manden a llamar a los pecadores, a los simples y a los burladores, hermanos, esperemos que eso no esté jalando nuestro oído, sino que a nosotros sea porque nos van a llamar para tener una profesión celestial. Entonces, a cada quien lo llaman dependiendo de sus características. Amén. Al que es pecador lo van a llamar por el nombre de pecador. Y al que es hijo lo van a llamar por el nombre del hijo. Sí, Amén. así es. Amén. Entonces, Amén. por eso, mis amados hermanos, pues hay que estar, ¿verdad?
Hay que Sí. estar ahí. Muy tremendo. ¿A qué hora son, hermanos? Tengo tiempo. Aleluya. Amén. Fíjese. Regresémonos al verso 20, por favor. Acuérdese que estábamos viendo las palabras diferentes de clamar. Amén. Sí, amén. Ya por último, hermanos, bueno, tomando este tema y este ejemplo, ya no lo quiero volver a mencionar, porque fíjese que yo tenía una idea cuando yo vi videos del accidente que sucedió ahorita ahí en Cárcel de Mujeres, pues allí en Santa Marta. Bueno, en el puente de la Concordia, que es más específico, ¿ah? Sí. Wow, hermanos. Yo digo, todo eso se puede evitar, ¿verdad que sí? Sí, amén. Sin embargo, hay fuerzas, hermanos, superiores a las del humano. Por eso yo veo que Dios, por medio de la sabiduría, por medio de los temas que estamos viendo ahorita, que estamos viendo la sabiduría, porque Dios habla por muchos medios, hermanos. Habla Amén. por medio de su palabra, nos habla Él mismo, nos habla Jesús, nos habla el Espíritu Santo. Aleluya. Pero fíjese qué tremendo. Entrevistaban a una señora. Hay una historia muy, muy famosa de la señora que cubrió a la nieta. Ok, no sé, todos la sabemos, ¿verdad que sí? Sí. Sí, amén. Ya de plano el que no la sepa, hermanos, porque de plano sí es bien santo, ay, no ve ni tan siquiera una pizca Noticia. de noticia. Pero esa es una historia muy, muy, ya muy famosa, que la cubrió. No me acuerdo si fue que entrevistaron a la hermana de esta señora y decían, pues usted qué le quiere decir a las autoridades o esto, y el otro decía, pues es que, pues es que hoy en día ya uno no tiene ni seguridad para salir, porque quién se iba a imaginar que estando sobre la vía de una autopista, pues alguien se iba a quemar de esa manera tan sobrenatural. ¿Sí me explico? Y nosotros aquí hemos enseñado, hermanos, que estos son esos tiempos. Que estos son esos tiempos. Una vez yo me acuerdo que le dije, miren jóvenes y jovencitas, si ustedes tienen amigas o amigos mundanos, díganles, ahorita no es ni tiempo para que te vayas a antros, porque te van a matar, porque te van a drogar y te van a violar, porque es tan la maldad que está sobre la tierra. Ya es de una manera, mi amado hermano, incontrolable, Sí. donde ya no hay seguridad. Imagínese, ¿usted cree que el carro que iba pasando se iba a imaginar que iban a morir así, quemados? No. Ahora imagínese, yo vi en un video a varias personas que quedaban sin ropa Sí. por el impacto. A muchos no les tocó ni el fuego, simplemente la onda esa de calor les deshizo la ropa, hermanos, y les deshizo la epidermis, que yo tengo entendido que es como que la primer piel. Ahora, se revisaban de cabeza a los pies y absolutamente todo tenían quemado, pero era algo, yo cuando vi a esas personas, hermanos, así, y tienen la cámara cerquitas, yo les veía una piel abajo, que era clara, y otra piel más morena, arriba como enrollada. ¿Por qué? Porque pues ya estaba quemada, ¿no? El calor se las quemó. Y yo los veía que iban caminando así, pues lento, ¿no? Iban caminando así. Y en mi mente decía, ay Dios, bueno, lo bueno que ahí van caminando, ¿no? Lo bueno que van a vivir porque ahí van caminando.
Hermano, y creo que estaba yo equivocado, porque cuando les preguntaban qué porcentaje de quemado está esta persona, el 90% ya no pueden vivir, hermano. Con el 90% del cuerpo quemado ya no pueden vivir. Y yo me ponía a pensar, dije, si ahí va caminando, ¿cómo no va a vivir? ¿Cómo? Hasta me enojé con 2, 3 doctores, ¿no? Si ahí van caminando, ¿cómo no van a vivir? Pues si no tienen un balazo, no tienen un hueso roto, pues si no, hermano, desde el 40% las personas a veces pueden vivir, pero no llevan una vida fácil. Mm. Cuando es el 90%, dicen, su cuerpo ya no es compatible con la vida. Y yo me preguntaba y decía, ¿pero por qué? ¿Por qué no va a ser compatible si yo los veo caminando? Porque todo eso, hermano, se hace cicatriz El ardor. y el cuerpo no puede respirar, hermano. Sí, amén. Sí, Porque, es verdad. porque todos sacamos por los poros sudor, grasa, esto, el otro y aquello. O sea, el cuerpo, hermanos, aunque es de una manera caída, porque tenemos un cuerpo caído por causa del pecado original, pero de todos modos es una máquina exageradamente inteligente. Imagínense la original, ¿no? La que no cayó, imagínense cómo habrá sido. Porque aún este cuerpo, hermanos, tiene una función excepcional, donde cada cosa está y tiene la función tan tremenda, porque aunque está caída, pero aún así viene de un diseño de parte del más inteligente, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Amén. Es nuestro Jesucristo, el Creador. Amén, amén. Y amén. Entonces, cuando ya está fallando ese órgano, porque la piel es un órgano, y dicen que es el órgano más grande que puede tener el ser humano. Cuando se les hace cicatriz, hermanos, eso equivale a multitud de infecciones. Sí, es verdad. Tremendo. Esto está tremendo, hermano. Sí, amén. Entonces, fíjese qué cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque la sabiduría, aquí dice, mira, fíjate, la sabiduría está clamando. La sabiduría quiere llamar nuestra atención. Dice, si se volvieran a mí, ¿verdad, hermano? Sí, amén. Qué enseñanza. Hermano, qué hermoso, ¿ah? Que Dios por medio de la sabiduría está diciendo, vuélvanse a mí, vuélvanse a mí. Dice aquí, proclama sus palabras ante las puertas en los puntos más concurridos de la ciudad. Dice más adelante. A ver, hija. Bueno, y dice que hasta cuándo, dice en el verso 23, dice así, volveos a mí, regresen a mí, vuélvanse a mi reprensión. He aquí yo derramaré de mi espíritu sobre vosotros y les haré saber mis palabras. Imagínate, hermano, tú sabes qué tan tremendo. Yo no sé cómo, de verdad, hermanos, no sé si felicitarlos, no sé si admirarlos, pero yo no sé cómo una persona puede vivir sin la guianza de Dios, ¿eh? O sea, no sé, hermano. No sé, es casi como cuando una persona dice, ¿qué crees que se suicidó? Porque yo a esas personas digo, wow, porque por ejemplo, yo le voy a decir una cosa, hermano. Bueno, no sé si un día a ti te ha apretado la vida. Si te ha apretado o no.
Sí, amén. Al grado de que digas, no, qué cree, hermano? Pensé una locura. ¿Qué pensaste? Pensé yo el decir, no aguanto ya y me voy a dar un balazo, voy a tomar veneno, voy a aventarme de este puente porque de verdad, o sea, a usted algún día le ha pasado, digo, pues sí me ha apretado la vida, pero ¿qué cree que soy cobarde? Si alguien lo hiciera, yo lo que te admiraría. Entonces usted no se daría un balazo, no, yo soy cobarde. ¿No se cortaría las venas? No, me las dejo largas. Yo soy cobarde, hermano. Y admiraría a las personas, no que lo piensen, sino que lo hicieran. Porque, ay, no, si yo soy bien valiente, sí lo puedo hacer. Ay, no, ¿sabes qué, papito hermoso? ¿Sabes qué? Que soy cobarde, soy miedoso. No lo hago. Y entonces, a las personas que no tienen a Dios, hermanos, también las admiro. Porque digo yo, ¿cómo pueden vivir sobre de esta vida sin tener quien los guíe? Eso me da miedo, hermano. Soy cobarde. Sí. Difícil. Y si me dijeran, ay, a ver si eres muy valiente, órale, vive sin Dios. No, no, lo siento, soy cobarde. A ver si eres bien inteligente, a ver, vive sin Dios. No, pues soy burro. Sí, La verdad, hermano. sí. Entonces, aquí se vuelve a mi represión. Claro, claro que lo hacemos. ¿Por qué? Porque no tenemos otra forma de vivir. Nosotros los que tenemos el llamado, los que somos hijos del Dios Todopoderoso, Amén, aleluya. no tenemos otra forma de vivir. Así es. Amén. Nos despegan de Él, nos morimos. Sí, Él mismo lo dice, yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos, ustedes despegados de mí se mueren. Sí, mi Señor, nos Sí. morimos amén. Amén, amén. y ni queremos vivir No. sin ti. Ni nos imaginamos vivir sin ti. Imagínate, hermano. Fíjese, yo conozco una personita, hermanos, que iba adentro de uno de los trolebuses no sé si ha visto videos donde sale una persona, unas señoras grite y grite porque ven las flamas, hermano. No me va a creer usted, pero este jovencito platica que cuando no le llegó la flama, creo, sino que esa expansión de calor y le quemó el pantalón como si fuera una parte nada más del pantalón, como cuando le pasan la plancha, ve que queda brilloso. Sí. Así le dejó esa parte, hermano. Y lleva adentro. Ahora este chamaquito se medio traumó. Ay, no. Yo no sé cómo le hace la gente del mundo para ir viviendo de esa manera, hermano. Ay, Dios tenga misericordia. Si nosotros, hermano, aleluya, si nosotros, hermano, que tenemos al Dios Todopoderoso, y aún así cuando te vas a salir, ay Dios bendito, tenemos la promesa que Él nos va a cuidar nuestra salida y nuestra entrada. Amén. Cuando salimos, ¿va? Ay, Sí. vamos a orar. Bendito Dios, llévanos con bien, cuídanos, protégenos. Amén. Sí, amén. Amén. Mira, hermanos, hoy en día, si no explota el metro, no sé qué otra cosa, si no sucede esto, sucede el otro, tenemos la promesa de Dios Todopoderoso que nos va a cuidar, hermano. Aleluya. Amén. Qué Amén. hermoso. Gracias ¿Ah? a Dios. Bueno, Adiós, amén. híjole, ya se me terminó el tiempo, hermano. Usted tiene la culpa. Pues sígale. Aleluya. Ahora sí Amén. que, como decía Vicente, pues mientras que ustedes digan amén, yo sigo. Dice ahí en el verso 20, hermano. Amén. Fíjese lo que dice.
Dice, amado hermano, que la sabiduría clama en las calles. Vamos a ver esos 4 puntos. Amén. Amén. El punto número 1, hermanos, es de que clama en las calles, clama en las plazas. O sea, como ya subió de categoría, ¿va? Sí. Clama en los principales lugares de reunión. Mire, hermano, nosotros tenemos un lugar de reunión, Gracias a Dios. Amén. que es Amén, este amén. Zoom, ¿ok? Amén. 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 Y que bendito Dios, mis amados hermanos, después vayan habiendo más personas en el Zoom, ¿verdad? Sí, amén. Amén, amén. Pero entonces yo veo y digo, bueno, nosotros ya estamos en un tercer punto. ¿Por qué? Porque ya estamos en los principales lugares de reunión. Bueno, yo sí lo quiero ver, aleluya. Amén. Y dice también en las entradas de la puerta de la ciudad. Y ese es el punto número 4. Fíjese, hermano, yo aquí veo algo, porque quiere decir que hay personas en condición de calle. Porque aquí dice, la sabiduría clama en las calles. O sea, estoy hablando, hermanos, que a lo mejor hay personas, pues que todos tienen su casita, que todos viven en casa, pero hablando espiritualmente, que a lo mejor están en condiciones de calle. Pero yo me doy cuenta, hermanos, que el punto número 4, que es en las entradas de las puertas de la ciudad, porque ya es una posición más elevada. Sí, amén. Y me doy cuenta que la sabiduría, hermanos, puede convertir a una persona en condición de calle a una persona en condición de lugares principales. Tremendo, hermano. Frontera, frontera. Amén. Aleluya. Sí, amén. Tremendo Amén, esto, amén. hermoso. Amén. Amén. De esa dimensión de sabiduría podemos hablar. Amén. Ahora fíjese, ¿cómo puedo saber en qué lugar de los 4 me encuentro? En las calles, porque ahí dice la sabiduría clama en las calles. Cuando dicen las calles, hermanos, está hablando de los lugares más bajos, ¿ok? Cuando amén. dicen las plazas, pues es el lugar número 2, o sea, el que sigue. En los lugares principales es el tercer lugar. Aleluya. Ahí ya es un poquito de categoría. Y cuando dice en las entradas de las puertas de la ciudad, hermanos, ya ahí ya digamos que es el tope. Aleluya. Sí, amén. Pero ¿cómo puedo saber yo en qué lugar estoy de los 4? ¿En qué lugar me encuentro? Porque usted tiene sabiduría o no. Amén. Gracias a Dios. Amén. ¿Qué dice usted? Mire, pastor, poquita, pero tengo. Sí, amén. Vergüenza sería que no tuviera yo nada. Pero si estoy en esta reunión es que sí tengo. Gracias al Rey. Amén. O a lo mejor usted puede decir, ¿qué cree, pastor? Yo sí tengo y mucha, ¿eh? Es válido, ¿verdad? Es válido, hermano. Ni modo que todos tengamos bien poquita. Aunque sea que uno destaque y que tenga más. Sí, Pero amén. fíjese, vámonos a Mateo 12:34, que este es un texto muy conocido, pero yo le quiero hablar de esto. Aleluya. Y se me hace que nada más lo vamos a nombrar y lo vemos para la próxima, ¿ok? Sí, amén. Amén. En Mateo 12:34. Bueno, empieza un poquito pesada el texto. No lo voy a leer porque me interesa nada más la última parte. Dice así, porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿ok? Entonces, eso es algo exageradamente cierto, hermano.
de la abundancia que uno tenga adentro, de eso va a hablar nuestra boca. ¿Ok? Amén. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque mire, una persona en condición de calle, usted sabe más o menos qué habla, ¿no? O lo vamos a definir, por ejemplo, con la música. De una definición, digamos, de una persona en condición de estas altas esferas, como sería un político, ¿no? O sí, como esos tipos. Porque, por ejemplo, una persona en condición de calle, hermanos, ¿qué música cree usted que oiga? Reggaetón, Reggaetón, ajá, Peso pluma. narcocorridos. Pues narcocorridos. la que va de acuerdo a su forma de vivir, ¿no? Sí, bueno, sí. Porque pues, si está triste, pues va a poner puras melancólicas. Si sí, está happy, José José. Ahí te pone una Juan Gabriel, hermanos. ¿No? A lo mejor, si está deprimido, pone la de. Ay, sí, ya me estoy acordando, hermanos. No. Bueno, entonces. Pero digamos que ese tipo de música, ¿no? Si está alegre, pues va a poner que la guaracha sabrosona, hermanos. Pero, por ejemplo, una persona ya adinerada, amado hermano, como que crees que tipo de música. Oiga, Instrumental, clásica. un poco Sí. hay ahí como que una instrumental, hay como que un poco de ópera, como que fue a ver a Andreas Bocelli. O sea, esa persona no va a ir a ver a Shakira, hermanos, ni a Yuri, va a ir a ver a Andrea Bocelli y así. O sea, que sí tienen diferente tipo de pensar. Y dependiendo de cómo sean sus pensamientos, dependiendo de cómo sea su corazón, de eso va a hablar la boca. Entonces, también tienen diferente tipo de habla. Es dependiendo de qué tengan dentro en el corazón. Aleluya. Porque, por ejemplo, si viéramos, amado hermano, ¿cómo se llama? Fíjese que sí somos bien diferentes, ¿eh? Somos exageradamente diferentes. Nosotros, ya iba a decir los pobres, pero no. Los que son ricos. y nosotros los ricos. Somos bien diferentes, hermano. Aleluya, porque fíjese que yo me acuerdo que una vez estaba yo platicando con un doctor, pero un doctor de esos hospitales caros, uno de los más caros de México, y de pronto él dijo, pues es que por ejemplo yo no como sal, así me dijo, hermanos. Y yo, mi cerebro como que empezó a tronar, porque yo me pregunté y dije, ¿estas personas estarán bien del cerebro? ¿Quién en sus 5 sentidos no come sal, hermano? La verdad, ¿usted lo hace? Yo sí como sal, porque yo soy sal. Sí, amén. O sea, el Señor Jesús dijo, Sí, no le echas sal a la comida. la insípida. Y de veras que no sabe a nada, hermano. Sí. Sin sal sabe a rayos y nada más es la textura y no, o sea, ¿y cómo es posible que la sal realce el sabor de cosas que son tan diferentes, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, si tú pones, ¿qué será, hermanos? El sabor de que de un guacamole, hermanos, si le echas sal, realza el sabor del aguacate. Pero si a la carne le echas sal, realza el sabor del aguacate. No, realza el sabor de la carne. Y es la misma sal. Realza los sabores. Por eso es dependiendo también, por ejemplo, decía la hermana Mago, nosotros somos sal, ¿no? Dice la Biblia. Así nos dijo Jesús, vosotros sois la sal de la tierra. Quiere decir, mis amados hermanos, que dependiendo del llamado que tengamos, la sal va a realzar nuestro llamamiento. Qué importante es tener sal. Sí, Pero le digo que se piensa bien diferente, porque yo vi al doctor y dije, un doctor, usted como que iba a ser mi héroe y ahorita ya cayó por los suelos. ¿Cómo es posible que no coma sal?
Es como las personas que dicen, no, es que yo soy vegetariano. Ay, santo Dios, sánale el cerebro, Señor. Ay, ¿a poco Jesucristo comió carne? Claro, carne, pescado, hermanos. Mira, Jesús, en la forma de comer, se parecía mucho a nosotros, ¿eh? No creas que, yo nada más caviar. No. Llegaba, dice la palabra del Señor que cuando resucitó y dice que los apóstoles tenían allí un pescado y una mitad, ¿no? Y que comió con ellos, hermano. Todos metiéndote, era una costumbre tan hermosa que ahora también no se comprende mucho, pero todos metiendo la mano en el mismo plato. Eso se puede hacer, hermanos, pero cuando se compran palomitas, ¿va? Y Jesucristo nos ofendía, hermano. Porque, por ejemplo, cuando Él dijo, mira, alguien me va a traicionar. ¿Quién? El que meta la mano conmigo en el mismo plato, ese me va a traicionar. Pero en esa ocasión nada más la metió Judas. ¿Lo explico? Pero ellos cuando comían, hermano, pues estaba el plato, agarraba a Jesús y agarraba el apóstol y agarraba al otro apóstol. Y sí me explico. Y ya después yo me imagino que iba a meter la mano Judas y Jesús le daba un manazo. Tú ya lárgate por allá. Ya comiste demasiado. Entonces, hermano, ¿dónde vamos? Ok. Porque de la boca habla lo que rebosa en el corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, lo que nos va a definir a nosotros de saber en qué lugar estamos como sabios, va a ser de la abundancia de nuestro corazón. Aleluya. Amén, amén, Amén. amén. ¿De qué hablará una persona de condición de calle, hermano? Ayúdeme usted a predicar. Mire, ya voy a cerrar mi libreta. Hello. Pues de los perros, ¿no? Que andan con él. De los Les- perros. Perro. De drogas. Bueno, sí, Bueno, sí, también. Fíjese, hermanos, que yo una vez fui porque yo me acuerdo cuando éramos jóvenes y llegaba un sábado y me decía mi hermano, mañana te vas conmigo a la panadería. Y me gustaba porque pues era puro relajo, hermano. Y entonces había ahí un chavo que él contaba que en un tiempo vivió en una alcantarilla cuando recién vino de su pueblo. Y dice, pues es que no tenía dónde quedarme. Y entonces vio una alcantarilla abierta y creo que se metió y ahí se quedó, hermano. Y dijo, bueno, aquí no pago renta, va. Y entonces ahí pues agarró pues unos días. ¿Sí me explico? Y yo sí, pienso que eso son vivencias pues traumáticas, ¿no? sí, Al grado de que cuando lo platicaba pues todavía sentía como que ese tipo de nostalgia. ¿Me explico? Entonces, esas también son partes de conversaciones, de lo cual el corazón a veces está lleno. Si nosotros queremos avanzar, hermano, ¿por qué? Porque esa es la condición de calle. Tal vez físicamente nadie esté viviendo en la condición de calle, pero espiritualmente, a mí el libro de Proverbios me marca que la sabiduría empieza a hablarles a los que están en la condición de calle, diciendo, tienes que ir avanzando, ¿eh? Tienes que seguir avanzando. Y empieza a escuchar, a ver qué hay en tu corazón.
en mi corazón hay esto, porque de eso va a hablar la boca. ¿Sí me explico? Sí, amén. Cuando se empiecen a superar todas esas cosas, entonces ya vamos a subir de nivel. Aleluya. Y ahora ya, antes yo hablaba de cómo me fue y de todo eso, pero ya después ya no van a haber conversaciones a nivel de calle, sino que subimos el escalón y va a haber conversaciones a nivel de plaza. Subimos el escalón y va a haber conversaciones, hermano, a nivel de lugares principales de reunión. Aleluya. Sí, amén. Y ya después, hermano, va a haber conversaciones donde nada más estemos hablando de la Biblia. Amén. Imagínese, amén. imagínese qué hermoso, hermano. Sí, amén. Amén. Ya no vamos a hablar si se bañó el hermano, si no se bañó, si que esto, que el otro, ya se emberrinchó, nada de eso. Sino puras cosas que tengan que ver con el reino, hermano. Amén. Aleluya. Amén, amén. ¿Vamos a avanzar hasta allá o no? Sí, amén. Avanzaremos, hermano. Ahora Sí. es pregunta, ¿avanzaremos? Amén. Amén. Amén, Sí. ¿verdad que sí? Amén, amén. Bueno, Con la ayuda de Dios. Amén. aleluya. Bueno, pues lo vamos a dejar hasta aquí, ¿ok? Lo dejamos hasta aquí.